Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a platicar entonces el día de hoy acerca del display de cristal líquido o LCD en el modelo más común que es 2x16. Se llama así porque tiene dos líneas en las que puedo escribir yo caracteres y 16 espacios. Entonces tiene dos filas y 16 columnas. Cada uno de los caracteres se representa a través de una matriz de 5 pixelitos de columna, 5 píxeles en columna y 8 píxeles en filas, de tal manera que cada carácter se representa encendiendo o apagando un punto en una matriz de 5x8. Por eso se llama también un LCD de 5x8 en cuanto al espacio de cada carácter. Cabe mencionar que en los proyectos con programas lenguajes de programación como Arduino y demás, también vienen acompañados usualmente de una plaquita que se transforma en modo serie, de tal manera que los datos que se transmiten o la comunicación con el LCD es a través de solamente un puerto serie, utilizando dos hilos, en vez de utilizar todos los bits. Sin embargo, bueno, también es conveniente aprender a utilizarlos en modo completo, enviándole en modo paralelo los datos a través de los 8 bits. Cómo se conectan estos dispositivos es muy simple. Estas son las terminales. Tiene terminales de alimentación, BSS va GND, BTT va 5 volts. En la patita de BBE se conecta un potenciómetro para ajuste de contraste. Este va conectado a una patita 5 volts y una a tierra. Y la patita central es la que se conecta a esta terminal. De tal manera que cuando yo modifico o muevo el potenciómetro, como se muestra aquí en la animación, en realidad lo que estoy haciendo es modificando un voltaje que le voy a aplicar a esa patita, y esto me permite ajustar el contraste para que, pues a mí, como a mí me guste, según que se adapte a las condiciones de iluminación exterior y que se visualicen adecuadamente los caracteres que envío. En el otro extremo tenemos dos terminales en donde se encuentran la polarización de un LED de retroiluminación. Para que estos displays funcionen necesitan tener una luz de fondo, de tal manera que cuando cada uno de los puntitos que está aquí se activa, me impide que el paso de la luz de fondo llegue a mis ojos, y entonces es como se van construyendo los caracteres. Ese LED entonces es su papel. Puede ir directamente a 5 volts, el cátodo a tierra y el ánodo a 5 volts, pero se recomienda colocar una resistencia limitadora de 10 a 100 ohms para incrementar la vida útil de ese LED. Las patitas de D0 a D7 son el bus de datos por el cual se van a enviar o a recibir los caracteres y los comandos. Y las tres patitas que están aquí en medio son las que permiten hacer la sincronización para poderle indicar en qué tiempo le voy a enviar cada uno de los datos que necesite. Básicamente la patita primera es RS, que me permite decidir si lo que le envío es un dato o es un comando. La patita RW, que me dice si voy a leer o a escribir. Y la patita de habilitación, que esta en realidad es una terminal que debe estar siempre en 5 volts, en un nivel alto, y cuando cambia de 5 volts a 0 es cuando ejecuta. Entonces aquí es habilitación. Ejecuta el comando o transmite el carácter que yo deseo posicionar en una determinada posición de la pantalla. Entonces esto opera bajo una transición de alto a bajo. La pantalla del LCD entonces se conforma de dos líneas y 16 caracteres, que son los que yo muestro. Sin embargo, bueno, para el software y para el hardware esto no es más que una dirección de una memoria de tipo RAM en donde se van a encontrar almacenados cada uno de los caracteres que yo le voy a enviar. Yo le envío un código, lo que hace el dispositivo es encontrar el equivalente en la combinación de foquitos que prenden y mostrarlo en cada una de las direcciones que corresponden con la pantalla. Entonces en la línea superior tenemos la dirección de la 0 a la 0F, es decir, la posición 1 a la 16, y en la parte inferior tenemos 40 a 4F. Está en hexadecimal. Cabe mencionar que, aunque yo visualizo solamente 16 caracteres en cada una de las líneas, en realidad yo puedo escribir un mensaje de hasta 40 caracteres. Yo envío el mensaje de 40 caracteres y entonces ya puedo hacer animaciones, por ejemplo, desplazar toda la pantalla para que se visualice como que el mensaje va avanzando, y de esa manera, pues bueno, transmitir o mostrar un mensaje un poco más largo que no me cabría a lo mejor en esos 16 caracteres que tengo por línea. Entonces en realidad yo tengo en esa memoria de RAM, tengo hasta 40
caracteres en la parte superior y otros 40 en la parte inferior. Yo puedo mandar entonces hasta 80 caracteres de manera pues total. Ahora, ¿cómo se compone cada carácter? Cada carácter se encuentra almacenado en una memoria RAM que se llama CGRAM, es decir, la RAM del generador de caracteres. Es una memoria en la cual se encuentran ya estos caracteres predefinidos. Es RAM porque yo incluso puedo crear o reemplazar los caracteres de manera que yo puedo generar mis caracteres propios. Pero si no lo deseo, yo solamente puedo usar los que ya están predefinidos y que se cargan a partir de una memoria RAM que tiene también incorporado el componente del dispositivo. ¿Cómo le envío los caracteres? Cada uno de ellos corresponde con un equivalente en los caracteres ASCII. Por ejemplo, si yo deseo enviar la letra A, yo le tengo que enviar 8 bits. Aquí me indican los primeros 4, que son los superiores, y en las columnas y en las filas, los inferiores me representan los últimos 4, es decir, los menos significativos. Entonces, si deseo enviarle la A, le tendré que enviar este 01000001, que corresponde exactamente con el número 65 en decimal, y esta a su vez corresponde con la letra A. Entonces, cada uno de los caracteres que yo desee mostrar se van a hacer mediante su equivalencia en ASCII. Pueden ser casi que todos los caracteres de la tabla ASCII, todos los imprimibles, y bueno, pues aquí podemos también aprovechar para visualizar cómo es que se van formando los caracteres. Si se activa o desactiva cada uno de los puntitos de esa matriz de 5 por 8, es como yo voy a pues hacer que se visualice de esa manera el carácter. Eso ya lo tiene incorporado el dispositivo, yo solamente le envío el código ASCII. Y el display también tiene una serie de comandos con la cual yo le voy a mostrar instrucciones para que haga algo. Estos particularmente los vamos a visualizar ya cuando veamos el código, pero de manera general los vamos a mencionar. Por ejemplo, este primero, que es el display, notemos que son todos ceros y hay un 1. ¿Qué hace este? Limpia la pantalla y retorna la posición al home, es decir, a este puntito. De tal manera que si yo escribo nuevamente, pues la pantalla ya está completamente limpia y voy a empezar a escribir pues hacia acá a partir de la dirección 0. Cabe mencionar que los caracteres no actúan de manera instantánea. Hay que usar algunos retardos, que ya sabemos cómo se implementan, para asegurarnos que se espera el tiempo suficiente para la ejecución de cada una de las instrucciones. Esta, por ejemplo, es de las más largas, que dura entre 37 microsegundos y 5 milisegundos. Esto en función de qué tanto tiene escrito la pantalla. Entonces, bueno, yo para asegurar que se ha limpiado toda la pantalla, pues le daré 5 milisegundos. Siguiente instrucción es Return Home. Aquí hay que notar que cada instrucción se diferencia solamente por la posición del primer uno que nos encontramos aquí, desde el D0 hasta el D7. Entonces, cada una de estas instrucciones solamente cambia porque los primeros van a ser siempre ceros y donde encuentra el primer uno quiere decir que ahí es un tipo de instrucción específica. Entonces, el Return Home tiene un 1 y este asterisco significa que no importa, es decir, puedo ponerle un 0 o un 1. Esto tarda 1.6 milisegundos. Y cabe mencionar que este return home no borra lo que tenga en pantalla, solamente se retorna a la posición inicial, pero sin borrar la pantalla. Siguiente instrucción, entry mode set. Este me va a indicar la dirección en la que se desplaza el cursor. Es decir, si el cursor se desplaza con un 1 hacia la derecha, es decir, incrementando la dirección RAM en la que estoy trabajando, o hacia la izquierda, es decir, decrementando. Y con el último bit le voy a decir si también al mismo tiempo mi pantalla se va a desplazar o no. Entonces le pongo un 1, quiere decir que la pantalla se va a ir moviendo junto con el cursor, haciendo pues también un efecto de que mi texto se va moviendo en la pantalla. Y bueno, aquí también tenemos el tiempo. Ya de aquí en adelante todas las instrucciones son 37 microsegundos como mínimo. La siguiente instrucción me permite con un 1 encender y con un 0 apagar. ¿Qué voy a encender? La pantalla, el cursor o un efecto de parpadeo de ese cursor. Más o menos similar a lo que está aquí observándose con este pequeño cursor que vemos que parpadea. Más o menos es la animación que va a estar encendida. Pero si yo tengo el cursor apagado, pues simplemente no voy a ver nada, solamente voy a ver que están apareciendo las letras sin que se muestre ese cursor.
El cursor en realidad es un poquito diferente, es algo parecido a un guión bajo, no es una barra como en el caso de Office, es como una especie de guión bajo. Siguiente comando, pues me permite decir si voy a desplazar la pantalla o el cursor. Entonces aquí tenemos igual el primer uno y después solamente son 2 bits, los últimos dos no importan, pueden ser ceros y unos. En el primero, con un 1 le digo que la pantalla se va a desplazar y con un 0 le digo que el que se va a desplazar es el cursor. Y luego le digo la dirección en la que quiero que desplace, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces esto también lo puedo utilizar para hacer algunas animaciones en mi texto que estoy mandando a la pantalla para simular que se está moviendo, que se está desplazando a través de esa pantalla. Esta función es la primera, de hecho, que se debe de enviar, function set. Es muy importante porque esta función le dice con DL si voy a trabajar en un modo de datos de 8 bits o de 4 bits. En realidad, el display siempre necesita 8 bits, pero cuando trabajo en modo 4 bits, le envío primero 4 y después otros 4. Obviamente esto me complica un poquito mi software, pero me reduce el número de líneas o del número de cables que necesito utilizar. En nuestro caso vamos a usarlo completo con 8 bits. El siguiente bit me dice si voy a usar una o dos líneas. Con un 1 le voy a seleccionar dos líneas, con un 0 una línea. Y este último bit que está habilitado me dice si la fuente va a ser en una matriz de 5 por 10 o de 5 por 8. Cabe mencionar que este es el tamaño de la matriz de cada píxel, de cada carácter, perdón. Pero en realidad la mayoría de los LCD comerciales solamente vienen ya configurados como 5 por 8. Entonces ese sería el que vamos a usar. Posteriormente vienen dos instrucciones en las cuales si yo deseo modificar el contenido de la RAM o leerlo, por alguna razón deseo recuperar lo que está almacenado en esa posición, pues yo le tengo que especificar qué dirección de esa RAM estoy leyendo o escribiendo. Ojo, la CGRAM se refiere a esta memoria, a la que tiene los caracteres. Esta tabla completa, por cierto, se encuentra en la hoja de datos del controlador, que ahorita les voy a indicar la matrícula. Por otro lado, la dirección de la DRAM, es decir, estas direcciones, en qué posición de la pantalla me voy a encontrar, se especifica con esta instrucción. Cada uno de estos bits se utilizan para especificar la dirección de memoria que yo quiero leer o la que quiero escribir. En nuestro caso solamente vamos a escribir, puesto que no vamos a utilizar caracteres nuevos o predefinidos, sino solamente los predefinidos. Y bueno, ya finalmente para terminar con esta primera parte del video, pues esto es lo que vamos a hacer. Esta es la matrícula del controlador, así debemos de buscarlo para descargar su hoja de datos y tener acceso a toda la información que aquí les estoy explicando, así como a la lista completa de símbolos y de instrucciones o comandos. Y el ejercicio que vamos a resolver con el ensamblador es enviarle un mensaje. Aquí yo estoy utilizando el puerto D para enviarle los bits a los datos y estoy utilizando 3 bits del puerto C para la secuencia de control. En lo que vamos a visualizar es algo como esto, un mensaje que aparece en la primera línea, luego en la segunda línea aparece otro nuevo mensaje, después de un tiempo se borra y se repite. Entonces eso es lo que mostraremos en la siguiente parte del video. Hasta luego.